Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno, siempre, en todo tiempo. Amén. Un poco también, como comentaba mi esposa, pasando un lunes vamos a estar teniendo aquí tiempos de oración. Amén. Así que son bienvenidos. A los que también tengan ese tiempito en la tarde, de 2 a 5 de la tarde, estaremos orando, ayunando, estudiando la palabra. Para todo aquel que igual requiera también oración, así lo haremos. Y también iremos visitando igual hospitales y cárceles. Amén. Y el Señor también abra puertas para hacerlo. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios y quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, por favor, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. ¿Cuántos creemos en los milagros? Amén. ¿No hay saduceos aquí, por si acaso? No hay, ¿no? Los saduceos eran gente en los tiempos de Jesús que no creían ni en los milagros, ni en la resurrección, no creían en nada, ¿no? Pero sabemos que creemos que Dios sigue siendo el mismo, amén. Porque dice la palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios sigue siendo el mismo. Pero hoy vamos a ver también algo muy interesante. ¿Será que los milagros hacen que nuestro corazón cambie? A ver, pongámonos a reflexionar. ¿Y cuántos somos conscientes de cuántos milagros Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Somos conscientes? Algunos los ha librado de la muerte, nos ha librado de la muerte, amén. Somos testimonio de eso, amén. Nos ha librado quizá en tiempos difíciles, ha hecho milagros y podemos dar testimonio aún aquí en la congregación. Muchos que también estaban al borde de la muerte y el Señor también los ha resucitado a vida. Aquellos que tuvieron esos momentos de quitarles quizá un nódulo en el pulmón, por ejemplo el hermano René, ¿no? De cáncer, y el Señor permitió que tenga vida. Nuestra hermana Nelly también, si está por ahí, también acuérdense, amén, que también Dios la libró de la muerte, amén. Pero será, y pongámonos a reflexionar, que los milagros, ¿será que no cambian el corazón? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando Dios ha hecho muchos milagros en ti y todavía nuestro corazón no se acerca a Dios. Cuando nuestro corazón sigue o nuestras vidas siguen siendo las mismas, seguimos haciendo lo que hacíamos antes. Entonces, si te das cuenta, los milagros no cambian el corazón. Sí, Dios favorece porque es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, pero quien cambia y quien vuelve el corazón nuestro a Dios, solo es Dios. Amén. Así que tal vez hay dudas, así que por eso vamos a compartir la palabra, amén. Primer libro de Reyes 18, 30. Lo puedes anotar ahí, primer libro de Reyes 18, 36. Amén. Leemos, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo. Dios te bendiga, hermana. Gracias. Para que dice ahí que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Vamos a orar. Dios y Padre, bueno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, Señor, que nos das y que nos permites, Señor, estudiar tu santa palabra, Señor. Nos encomendamos a ti, queremos, Señor, que nuestros pensamientos se afirmen, que, Señor, no exista nada que nos distraiga, Señor amado, porque tu palabra queremos que sea sembrada, Señor, en buena tierra, para que, Señor, produzca, Señor amado, fruto, para que, Señor, cumpla el propósito, Dios, en nuestras vidas, lo que tú quieres hacer. Te entregamos este tiempo en tus manos y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este momento es cuando el profeta Elías, acuérdate, no estaba ahí contra los profetas de Baal, y ahí lo que está pidiendo, resumiendo, te animo a que puedas leer el pasaje, ¿sí? Si tal vez no lo recuerdas,
Él arregla el altar que estaba, dice ahí, destruido. También eso es algo espiritual para nosotros. Siempre debemos arreglar nuestro altar, nuestro corazón. Pero lo que hace Elías llama la atención. Cuando dice, respóndeme, responde lo que yo estoy haciendo, que por mandato tú me has pedido. Pero le dice, para que el pueblo reconozca que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón a ti de ellos. Y ese es el tema que hoy vamos a ver. Amén. Tú vuelves el corazón a ti de nosotros. Amén. Dios solamente es el que vuelve el corazón a Él. Amén. No nosotros. Aún ni los milagros, porque vemos aquí. ¿Qué pasó aquí? Si me acompañas ahí en el verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Qué interesante que aquí todos saltaron viendo ese milagro, que cayó fuego del cielo y consumió, dice ahí, el altar y lamió aún todo el agua que habían puesto ahí alrededor del altar, de las piedras, de esas 12 piedras. Es un milagro tremendo. Es como cuando Dios hace milagros en nosotros y podemos saltar y alegrarnos y decir, gracias Dios. ¿Y qué después? ¿Qué pasó? ¿Será que el pueblo volvió el corazón a Dios? Elías y Eliseo compartieron o predicaron casi 209 años. Y prácticamente después de que Eliseo, que fue el sucesor de Elías, murió, pasaron 800 años para que después ese mismo espíritu y ese mismo poder que había en Elías recaiga en un niño llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como ya habíamos visto y estamos enfatizando en este tiempo también, el poder preparar el camino al Señor, el poder tener un corazón, dice ahí, bien dispuesto. Pero cuando aquí, para no adelantarme, cuando dice la Escritura, tú vuelves a ti el corazón de ellos, solo tú, y lee con entendimiento, tú vuelves a ti. Es Dios quien vuelve el corazón nuestro a Él. Y esa palabra vuelves en hebreo es la palabra sabab con B, que habla de mudar, volver, convertir, girar. Y me gusta mucho cuando se habla de mudar. Hay un texto, por ejemplo, en 1 Samuel 16, que solamente quiero rescatar el principio, cuando dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Le está hablando a Saúl, obviamente, ¿no? En ese entonces, cuando estaba recibiendo ahí la encomienda. Pero bueno, sabemos cómo terminó Saúl. Pero cuando me gusta esta palabra, mudado a otro hombre. Cuando el Señor hace su obra en cada uno de nosotros, nos muda a otro hombre. Ya no somos los que éramos antes. Por eso dice la palabra, los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿sucede eso en nosotros? ¿Somos mudados a otro hombre? ¿Nos volvemos a Dios? ¿Nos convertimos? Giramos, es girar 180 grados y decirle no al pecado y dar al blanco, es decir, hacia Dios. Entonces, si notas bien, a pesar de este milagrazo que tuvo Elías de parte de Dios, el pueblo no se acercó a Dios. Porque más adelante acuérdate que él mismo escapa y quizá Elías pensaba que con ese milagro, la gente va a volver a Dios. Y es el error que a veces cometemos en las iglesias, que pensamos que tenemos que tener milagros para que la gente venga y se acerque a Dios. Pero me pongo a pensar, Jesús fue el hombre que hizo más milagros en la tierra. Aún dice el Evangelio de Juan que no abarcaría todos los libros, dice ahí, de todas las cosas que hizo. Y así termina el Evangelio de Juan. Jesús hizo muchos milagros. Pero ¿cuántos se acercaron cuando estaba en la cruz? Nadie. Aún solamente estaba Juan ahí con su mamá, ¿no? Con María, pero los demás se escaparon. ¿Dónde estaban? Entonces, si notamos bien, la palabra de Dios no falla. Dios no, es decir, no hay debilidad en su palabra. Dios cumple el propósito. Somos nosotros los que nosotros no queremos volver a Dios, porque también, es decir, a pesar de que hayamos visto tantos milagros, aun cuando despertamos y no te has puesto a pensar, al despertar podías haber estado ya en la presencia de Dios, pero sigues vivo,
¿No es un milagro que Dios hace y nos da una oportunidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Entonces, los milagros jamás convertirán a alguien que no tiene corazón para Dios. Escucha bien, los milagros jamás van a convertir a alguien que no tiene corazón para Dios. Muchos pueden saltar, muchos se pueden maravillar, pero no hay un efecto en nosotros. Es como muchas veces la palabra de Dios es predicada una y otra vez, pero si no ha producido efecto en ti, ¿qué ha pasado? Seguimos queriendo que otro me predique, o escuchar otro mensaje porque el pastor mucho grita, o porque no, quiero a alguien que tal vez hable más bajito, o no sé, o el pastor predica 1 hora, quiero un mensaje de 15 minutitos. Pero aún con esos mensajes, ¿tu corazón se ha vuelto a Dios? Pregúntate. Entonces los milagros nunca van a convertir a alguien que no tiene corazón para Dios. Entonces, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Ponte a pensar de cuántas enfermedades el Señor te libró. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Respondo en compromiso con Dios y sigo batallando con los mismos pecados de siempre, viviendo en la carne? Entonces los milagros no nos hacen volver a Dios. Por eso hoy en día hay tantas sectas, ¿verdad?, que hasta te venden cosas para que puedas quedarte sano. Pero pregunto, ¿tu corazón se ha vuelto a Dios? No, porque a pesar de que Dios te sane, si tu corazón no es el correcto y perfecto para con Dios, ese milagro Dios ha tenido misericordia de ti. Pero si tú no quieres convertirte, sigues viviendo en tus pecados, sigues viviendo desobedeciendo a Dios. Entonces, en Lucas, por ejemplo, 1:16 dice, ¿no? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, y irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Por qué quiero leer este pasaje? Porque tiene relación. Cuando Jesús mismo está hablando, o la Escritura guiada por el Espíritu está hablando sobre Juan el Bautista, que iba a venir con el mismo poder y espíritu de Elías. Esa palabra poder, uno dice poder, entonces asemeja que son milagros. No, Juan el Bautista, ¿cuántos milagros hizo? Ni uno. ¿Y por qué entonces nosotros queremos que en una iglesia se manifiesten milagros? Si no, no es iglesia. Porque es un pensamiento nuestro nada más. No es lo que enseña la palabra. Sí, Dios hace milagros. Y por eso hemos orado esta mañana, porque yo estoy convencido de que Dios va a hacer milagros en cada uno de los que hemos orado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy convencido de eso. Pero yo sé que también no buscamos a Dios por los milagros que pueda hacernos. Amén. A nosotros. Entonces, va a ir, dice, con el mismo poder y el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Dice ahí, de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿No era lo que Elías pidió a Dios? Señor, haz tú volver a ti el corazón de ellos a través de este poder que estamos haciendo, que desciende fuego del cielo. Es lo mismo. Ahí la Escritura está hablando de ese pasaje, que Dios solamente puede hacer volver nuestro corazón como hijos a Él, y como padres también para con nuestros hijos. Amén. Si tú estás ahí con tu esposo, con tu esposa, es necesario que tu corazón se vuelva a tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Ah, caramba, unos poquitos. A ver, otra vez. Es necesario que tu corazón, esposo, se vuelva a tu esposa. Amén. Ya no la quieres ver, ¿no ve? Que tu esposa también vuelvas el corazón a tu esposo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay algunos como que tal vez han venido peleados. Amén. Pero el Señor va a ser igual. Ok, entonces, ¿quién es un pueblo bien dispuesto o una iglesia bien dispuesta? Es aquel que vuelve su corazón a Dios y vuelve todo su corazón a Dios. Si podemos dar testimonio de cuántas cosas el Señor nos libró, o de nacimiento que teníamos, no sé, pues por el enemigo, o cortar propósito porque teníamos que morir y Dios nos dio vida. Tiene que ese corazón volver a Dios. ¿Cuántas cosas Dios también va a hacer en ti? Pero solo Dios es quien vuelve el corazón. Y al hablar del corazón que vuelve a Dios, es regresar a Dios, que se convierte al Señor.
Eso también lo habla tanto en hebreo como en griego. Regresar, volver a Dios, dar la vuelta, dar la espalda al pecado para seguir al Señor. Por eso que es necesario que aún los hijos puedan volverse el corazón a los padres. No olvidarte de todo lo que tu papá y tu mamá han hecho por ti. Y a veces nos olvidamos fácilmente. Amén. Y no olvidarnos, hijos. Sí, es necesario, aunque tus padres ya estén mayores, no olvidarnos de honrarlos en vida. Amén. Entonces, si notamos bien ahí, muchas veces la palabra de Dios puede ser quizá confrontante, pero es la manera como Dios educa. Por ejemplo, si nosotros como padres solamente disciplinamos a nuestros hijos el 100%, vamos a criar niños resentidos. Y por el contrario, si solamente le damos amor y nunca les disciplinamos, vamos a criar hijos consentidos, ¿no? Entonces, un extremo y el otro extremo son peligrosos, que estén resentidos y que sean consentidos. Entonces, hay un equilibrio y es un consejo. Como padres, tenemos que dar 50% amor y 50% disciplina. Amén. Y de la misma manera Dios eso trata con nosotros. Nos ama tanto, pero también tiene que utilizar muchas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios como Padre a quien ama, al hijo que ama, ¿qué dice la palabra? Disciplina y azota a todo quien tiene por hijo. Y a veces la palabra fuerte es azota, ¿no? Pero en el buen sentido, Dios disciplina a aquel que tiene por hijo. Amén. Entonces volver y convertirse es lo mismo hacia Dios. Tú vuelve a ti, Dios, el corazón de ellos. Y hay un milagro tan grande, pero ni aún así volvemos a Dios. Oramos por nuestros hijos para que Dios los libre de situaciones difíciles. ¿Y cuántos seguimos batallando con lo mismo o no viniendo hacia Dios? Entonces, ese mismo poder y ese mismo espíritu que tenía Elías, ahora lo tenía Juan el Bautista. Y eso podemos relacionar al manto que tenía también Elías. ¿Te acuerdas? Cuando Elías tiene el manto y cuando le dice no a Eliseo, que era ya su sucesor, porque ya sabía Elías que Dios lo iba a llevar, lo iba a arrebatar en un carro de fuego. Entonces Elías le dice, no quería un padre perder a su hijo, y para que no lo vea y que se entristezca, le dice, mira, yo me voy a ir a Jericó, tú quédate aquí. ¿Qué le decía Eliseo? Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Fue a Jericó, luego a Jerusalén. En todo lado ese hijo espiritual acompañaba a su padre espiritual. Pero vemos que Eliseo en ningún momento quería la unción, o mejor dicho, quería la autoridad, los milagros, porque cuando, ¿qué le dice? El manto que tenía Elías simbolizaba esa unción que tenía el profeta. Dice el texto, léelo cuando también está en los pasajes para resumir un poquito y aprovechar el tiempo. Dice la palabra que cuando estaban tan pegados y tan unidos, tanto el Padre espiritual como el Hijo espiritual, Dios mandó un carro de fuego que los separó por la mitad. Es decir, que ellos estaban tan unidos que no querían separarse. Y dice que cuando vino el carro, el manto de Elías se cayó. Yo me preguntaba ahí cuando leemos ese pasaje, en ningún momento Eliseo estaba preocupado, ay, yo quiero la autoridad, que se vaya el viejo, yo quiero el manto. No, dice que ese rato, dice, vino un carro de fuego, se lo llevó a Elías, el manto cayó. Y repite 2 veces el texto, cayó el manto. Y Eliseo dice que veía al cielo y decía, oh Padre, dice ahí Padre, no, carro de Israel y su gente de a caballo, es decir, una expresión diciendo, Señor, ¿dónde estás? A su padre espiritual lo amaba mucho, Eliseo. Después dice que recogió el manto, es decir, que eso era secundario. Y aún eso también nos enseña y aprendemos también, amén. Muchas veces en las iglesias muchos quieren la autoridad, el manto, y no quieren la paternidad. Es decir, no quieren que pueda, es decir, no quiero que se vaya ese padre espiritual o aquel que me enseña, ¿no? Porque si se va, ¿qué pasaría? Y todos quieren, yo quiero su lugar o quiero ocupar su lugar. Y aún en eso podemos ver mucha enseñanza, que muchas veces también no hay personas que también van a tomar ese manto de Elías, como Eliseo. Porque acuérdate, Eliseo también cuando ya murió, ¿quién sucedió a Eliseo? ¿Quién tenía que ser su sucesor? Un obrero o un esclavo llamado Giesi. Él tenía que ser su sucesor de Eliseo.
Pero ¿qué pasó cuando Naamán vino? Dios le sanó de lepra y como que Giezi tuvo un corazón codicioso y avaricioso y dice que le dijo, no, esos milagros también se cobran, dame los regalos. Y Eliseo dijo, ¿qué hiciste? ¿No estaba mi corazón cuando también tú estabas ahí como que obteniendo ganancias? Y ahí entonces Giezi dice que todo, él y toda su familia tuvieron lepra. Entonces vemos que Eliseo no pudo tener a alguien que le sucediese, ¿no? O vemos el ejemplo de Josué y Moisés. Qué hermoso que Moisés cuando oró dijo, Señor, yo no quiero que tu pueblo sea como ovejas sin pastor. Y el Señor como que le decía, yo ya me reservé a alguien que estuvo contigo 40 años y fue un fiel discípulo. ¿Y qué pasó con Josué? Moisés tenía la vara de autoridad, pero Josué ahora tenía la lanza para conquistar, pero el propósito era el mismo. Y es algo que debemos tomar muy en cuenta en lo espiritual como iglesia. No debemos desenfocarnos. Tú y yo tenemos un mismo propósito. No significa que cuando el pastor, por ejemplo, ya se vaya, ahora cambian las cosas y ahora hagamos las cosas a mi manera. No, es un mismo propósito. Es decir, Josué tenía el mismo propósito que Dios le delegó para con él. Lo mismo que, por eso le dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y aún el pueblo de Israel se daba cuenta, sí, miren, se nota que así como Dios estuvo con Moisés, también está con Josué y vamos a seguirlo a él. Entonces, si notas, el tener un mismo corazón, padres e hijos, es muy importante. Es tener un mismo corazón ligado entre esposo y esposa es muy importante. No podemos nosotros estar en un yugo desigual, tal vez hablando en el buen sentido. Hay que estar unidos en un mismo sentir y en un mismo propósito, y para eso tenemos que esforzarnos para que eso suceda, amén, para que eso se haga una realidad. El hijo tiene que volver al padre, tiene que tener ese mismo sentir espiritualmente hablando, ¿ok? Entonces, un poquito, tal vez no nos hemos desviado, sé que el Señor está ahí obrando, amén, pero si notas bien, entonces Eliseo tenía que tener un sucesor y no lo tuvo. Cuando murió y fue, dice, sus huesos estaban en un foso, dice que ahí bandas armadas vinieron, no había tiempo, estaban en guerra y lanzaron a una persona, ¿no?, en el foso. Y dice que esa persona resucitó porque tocó los huesos de Eliseo. Ya lo habíamos visto, no había poder en los huesos. Y es algo que dice la Escritura, es algo literal que pasó. Resucitó, es decir, esa persona. Había unción. Y la unción, hermano, no se pierde. Amén. Aún el libro de Zacarías dice que aún, dice la unción, aún la palabra de Dios va a permanecer de generación en generación. La unción no se pierde. 800 años, aún en esos 200 años que predicó Elías y Eliseo a la casa del norte, es decir, a las 10 tribus de Israel, no había ningún rey que se volviese a Dios. Dios tuvo que ahora apartar a Juan el Bautista, 800 años después, para que venga y prepare el camino del Señor. ¿Y por qué menciona que era el mismo poder y el espíritu de Elías que también iba a residir en Juan el Bautista? Porque la misma condición en los tiempos de Elías era la misma condición en la cual estaba también en la época de Jesús. Era lo mismo, incredulidad. ¿No te acuerdas cuando Jesús hacía milagros y cuando entró, dice a Nazaret, no me acuerdo muy bien, ¿qué dijo? Que no hizo milagros por la incredulidad de ellos. Aún ni sus hermanos, dice ahí, creían en Jesús. Que ya después los vemos también ahí como después firmemente estaban también ahí dentro de los 120 seguramente, que creyeron ya a Jesús, pero en un principio no creían, hasta se hacían la burla y la gente no creía. Entonces, y vemos, contabilizando entre Elías y Eliseo hicieron 24 milagros que se registran literalmente en la Escritura. Elías hizo, si no me equivoco, 8. Y cuando Eliseo le pidió la doble porción cuando se estaba yendo su padre espiritual, era una forma del primogénito que entre los profetas que pidiese la doble porción. Ya lo habíamos visto eso, de su espíritu. Y literalmente hizo doble, es decir, 16 milagros, más 8 de Elías, son 24. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Incontables y muchísimos. Y cuando estuvo en la cruz no apareció ninguno. Cuando la gente venía 4,000 o 5,000 para pedir pan porque que tenían hambre, ¿qué les dijo Jesús?
Cuando hizo ya ese milagro, ya sé que ustedes quieren que haga otra vez el milagrito de que haya pan, ¿no? Porque quieren ustedes comer, solo se preocupan en su vientre. ¿Y no pasa eso en nosotros también? Buscamos a Dios solamente por la necesidad y no lo buscamos porque Él es mi necesidad, amén. No le buscamos porque Él es lo que yo necesito. Yo necesito la palabra, yo necesito a Dios. Yo sé que Dios me va a suplir, yo sé que Dios va a arreglar el problema, la situación en la cual estoy atravesando. Pero si yo me ocupo primero en los asuntos de Dios, Dios se va a ocupar también de los míos. Y es algo que dice la palabra, ¿no? Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces 800 años, imagínate que después de eso ya Juan el Bautista viene con el mismo poder y espíritu de Elías, para que, dice, muchos se conviertan al Señor. Fue evidente, aunque no hizo milagros Juan el Bautista, fue evidente de que muchos vinieron al Señor. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? Los discípulos de Juan. Ahí estaba Andrés. ¿O no dice la Escritura? ¿Te acuerdas cuando dice, no? Que él mismo decía, le preguntaban a Juan el Bautista, muchos se están yendo de ti, de tus discípulos, y se están siguiendo a Jesús. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que yo tenga menos importancia y que Él tenga importancia. Y muchos, dice, que venían y se acercaban al Señor. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista preparaba el camino. Y tú y yo debemos preparar el camino, aunque no hagas milagros o aunque no resulte quizá lo que tú hiciste o oraste por una persona. Pero si tú diste un consejo, diste una palabra, siéntete tranquilo que esa persona es quien Dios va a obrar en su corazón para que vuelva a Dios. Amén. Y esos primeros discípulos de Jesús fueron los discípulos de Juan. Por eso que Juan era el que preparaba el camino para el Señor. Ese mismo poder, ese mismo espíritu, quizás no milagros físicos tangibles que haya hecho Juan el Bautista, pero muchos volcaban el corazón a Jesús. Amén. Y es lo que Dios quiere hacer también en nosotros, que nosotros por la forma como vivimos también preparemos el camino del Señor, haya un pueblo bien dispuesto, primero empezando por nuestra familia, que nuestros hijos también tengan un corazón dispuesto al Señor. Que si Dios hace milagros, amén, va a hacer milagros, porque yo creo, y dice la palabra, y así lo enseña la Escritura, que Dios sigue haciendo milagros en este tiempo. Pero aunque no haga milagros, ¿vamos a seguir a Dios? ¿Será que aunque Dios no haga ese milagro en lo que yo estoy buscando y necesito, será que voy a seguir convirtiendo mi corazón a Dios? ¿Mi corazón va a volver a Él? ¿Voy a convertirme de todo corazón? Si no, es decir, no está bien. Es lo mismo que pasó en ese momento. Muchos saltaban y decían, wow, fuego del cielo descendió, y después se apartaron. Y es lo que pasa también hoy en muchas iglesias. La palabra de Dios es predicada una y otra vez, pero nosotros ignoramos la palabra del Señor. El Señor te habló del orgullo y seguimos orgullosos. El Señor te habló de ser piadoso, seguimos siendo soberbios. Entonces no está ahí bien. No hacemos caso al consejo de Dios. Amén. Entonces ahí notamos bien eso. Entonces es bueno que preparemos al Señor un camino bien, una iglesia, un pueblo bien dispuesto. Amén. Entonces puede haber también gente que aprende y aprende y nunca llega al conocimiento de la verdad. Es decir, ¿has notado muchas veces que hay gente que aprende pero sigue viviendo en la misma carne, sigue viviendo lo mismo? Dios ha hecho tantos milagros en su vida y podemos decir, pero mira todo lo que hizo el Señor por esa persona, y Dios lo libró y hizo esto, hizo el otro, le dio trabajo, le sanó, no sé, pues tantas cosas, y sigue aprendiendo, pero no está cambiando, no se está convirtiendo. Y el mensaje de hoy es eso, que el Señor haga volver nuestro corazón a Él y nos convirtamos, nos arrepintamos, es decir, volquemos, demos la vuelta, amén, para seguir al Señor y dejar lo que hacíamos nosotros antes, amén. Por eso que el salmista siempre decía, escudriña lo que está dentro en mi interior, ¿no? Hasta lo más íntimo es lo que debemos pedir al Señor, que Dios también escudriñe, amén, para que yo me disponga también para Él, amén.
Entonces es bueno que preparemos a nuestros hijos también. Como padres yo creo que deseamos que nuestros hijos sigan los mismos pasos, ¿verdad? Queremos nosotros eso. Amén. Sé que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en ningún momento ese hijo quiera también estar encima del papá. Tiene que ser mejor que el papá o que la mamá, pero no tiene que estar encima, como despreciando a su padre. Y es lo que también debemos evitar nosotros. Amén. Ir andando bajo un mismo propósito. Amén. Amén. Entonces, con el mismo poder, con la misma unción que tenía Elías, también igual hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista, de la misma manera, ese mismo poder tenía de Elías, de hacer volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Tal vez era alguien muy tajante, ¿no? Porque en un momento decía, generación de víboras. Imagínate que alguien te diga eso, ese rato algo le haces, ¿no ve? ¿No ve? Pero era dura la palabra, pero era necesario. Por eso siempre es necesario también una palabra de exhortación. Amén. Quiero que vayamos terminando. Vamos a Mateo 11:21. Mira bien. Después de Elías y Eliseo, el hombre que hizo más milagros fue Jesús. Mateo 11:21. Pero como en medio de la audiencia todo lo que hacía Jesús no había un efecto en ellos. Y no porque Jesús no haya cumplido a cabalidad el ministerio que le delegó el Padre. Porque muchos pueden decir, ay, mira, tantos milagros, pero la gente no se acercó a Dios. Y hasta pueden, como dicen algunos, ¿no? Entre comillas, que la cruz fue el fracaso de Dios. Eso es falso. No hagas caso a los que hablan esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente está más expectante solamente a ver resultados. A veces la iglesia quiere resultados. Y si vemos el ministerio de Elías, podemos decir, entonces Elías fracasó. No fue una buena iglesia, porque hizo tantos milagros, pero mira, nadie vino a la iglesia. O Eliseo, mira, hasta su mismo criado se apartó por el dinero, por el amor al dinero. O Jesús hizo tantos milagros, pero ¿cuántos estuvieron ahí en la cruz? Entonces, no debemos nosotros evaluar nuestra vida, nuestro ministerio o la iglesia solamente porque no ha habido milagros, sino que si nuestro corazón se ha volcado a Dios, eso realmente vale la pena. Amén, resaltar. Amén. Mira, ¿qué dice Mateo 11:21? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué está diciendo Jesús? Tantos milagros se han hecho en esas ciudades y ni aun así se arrepintieron, ni aun así se convirtieron. Entonces, ¿qué nos da a pensar ahí? Que Jesús fue el hombre que hizo más milagros, pero la gente era dura de corazón, como en ese entonces, en el tiempo de Elías. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Que aún en lo que Dios hace cada día y aún nos sostiene y aún suple, si te has dado cuenta, termina un mes y el Señor no dejó de suplir tus necesidades. Te sostuvo, te dio el pan, aunque un pan y con tecito, pero en último mes le agradeces a Dios porque no te hizo faltar, amén. Pero aún así nuestro corazón no se vuelve a Dios, nuestro corazón no se arrepiente, nuestro corazón no se vuelca a Dios. Seguimos nosotros en nuestras cosas y el Señor quiere que vengamos en arrepentimiento, amén. Por eso en alguna oportunidad Jesús decía, si no creen en mí ni en mi palabra, crean entonces por las obras que yo hago, que yo les he demostrado que yo vengo de Dios, que yo soy de Dios. Si no creen en mí, si no creen en mi palabra, crean en las obras. Eso está hablando que Jesús hizo tantos milagros. Y ya habíamos enfatizado que muchos de los milagros no solamente era porque Dios quería enfatizar sanidad, sino quería enfatizar un principio
de lo que estabas atravesando también en ese entonces. Amén. Entonces, Dios quiere que volquemos nuestro corazón a Él. Amén. Entonces, podemos decir también, ¿no? Si el corazón de mi hijo no se está volviendo a Dios, ¿qué está pasando? Yo tengo que prepararlo a Él. Para Dios un pueblo bien dispuesto, tengo que animarle, seguir explicándole la palabra con amor, enseñándole, diciéndole y animándole, vamos a reunirnos, a congregarnos, hagamos altares en nuestra casa, estudiemos la palabra para que se vuelque a Dios, porque llegan y son jóvenes y no volvieron a Dios, entonces el papá y la mamá sufren. Amén. Debemos ser esos instrumentos como Juan el Bautista para que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres y el padre también a los hijos. Entonces, ¿cuál fue la intención ahí de Elías? Por ejemplo, ahí en ese momento de cuando Dios respondió en fuego. Si tú eres Dios, que se vuelva el corazón, tú haces volver el corazón de ellos a ti. Entonces, el propósito que tenía Elías, ¿cuál era? La intención era, Señor, con este milagro, yo sé que tú vas a hacer volver el corazón de ellos. Pero como no pasó nada, le entró una decepción y depresión a Elías y se fue a la cueva, porque también una mujer diabólica le estaba siguiendo, ¿no? Una tóxica, ¿no ve? Le estaba siguiendo. Entonces Elías ahí dice que se metió a la cueva, ya pues estuvo en depresión, pero el Señor le dice, mira, levántate y come, largo camino te resta, ¿no? Es decir, no te quedes ahí. Pero nota bien ahí cuál era la intención de Elías, que por ese milagro la gente se vuelva a Dios. Y a veces, hermanos, nos podemos tener una decepción, y Dios nos libre en eso, de que pensamos de que si Dios va a hacer ese milagro en esa familia, estoy seguro que toda esa familia se va a acercar a Dios. Falso, porque lo estamos viendo acá, los milagros no hacen volver el corazón a Dios, solo es Dios quien hace volver nuestro corazón a Él. Amén. Entonces, en ningún momento también tengamos decepción, que busquemos a Dios, que Señor, haz ese milagro y yo sé que te voy a servir, Señor, y voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No va a pasar nada porque somos conscientes de que tantas cosas ha hecho Dios y hasta ahora no hay compromiso en nosotros, no hay amor unos por otros. Entonces, hay que pedir a Dios, Señor, tú haz volver mi corazón a ti, solo tú puedes hacer la obra, porque solo es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer. Amén. Entonces, es bueno que también tomemos en cuenta todo esto. Vemos también, por ejemplo, cuando en el libro de Hechos 2:35 al 38, si bien Jesús cuando hizo tantos milagros, tal vez ninguno o muchos, muy pocos, pero muchos no se acercaron a Él. Para que lo leas, Hechos 2:35 al 38 dice que en ese discurso de Pedro, muchos, como 3,000, se compungieron de corazón. Y esa palabra compungir significa que se convirtieron a Dios. O no dice la palabra en esos dos de camino de Emaús, cuando Jesús se le apareció, pero estaba con cuerpo glorificado, que no se dieron cuenta que era Jesús, le decían uno al otro, ¿no ardía nuestros corazones cuando nos abría las escrituras? Se convirtieron a Dios. Entonces, si notas bien, no es necesario milagros que sucedan en nuestra vida o en nuestra familia para que nuestro corazón se convierta a Dios. La palabra de Dios es la que despierta nuestro corazón. Amén. La que tú dices, wow, ahorita no está ardiendo mi corazón porque el Señor está abriendo ahí las escrituras. Conviértete, acércate a Dios. No esperes un milagro. Dios hará el milagro porque Dios lo sigue haciendo. Amén. Y somos testimonios, somos testigos de eso evidente. Estos días visitamos el hospital con mi esposa por la situación con la que está ella, y ella se compungía en el corazón porque veía una persona que estaba no desvariando, pero tenía epilepsia y se olvidaba de tantas cosas, porque cuando sucede la epilepsia uno pierde neuronas. Creo que aquí en las salas somos 2 hermanos que hemos pasado eso, y cuando me contaba eso mi esposa, que no sabía cómo explicar y se olvidaba, yo decía, wow, el Señor de tantas cosas nos ha librado, o quizá hemos batallado con eso tantos años, pero el Señor ha sido misericordioso. En ti, ¿qué ha hecho el Señor? Yo sé, estoy seguro que ha hecho mucho. Amén. Si tienes a tus hijos ahorita contigo, eso es un milagro de Dios. Si tienes a tu esposo, es un milagro de Dios. El Señor te libró de muchas cosas, aún de la muerte, aún en tiempos difíciles.
¿Por qué nuestro corazón no se está convirtiendo a Dios? El milagro más poderoso que uno puede hacer es que nuestro corazón se vuelva a Dios. Amén. Es el milagro más poderoso. Por eso que Jesús, ese pasaje del primer discurso de Pedro es la cosecha de Jesús. Que todo lo que hizo Jesús, ahí se estaba cosechando. Muchos, y hasta el día de hoy, ¿cuántos millones? Amén. Están, amén, alabando al Señor tanto en el cielo como aquí en la tierra también. Amén. Entonces, el poder más poderoso no es resucitar muertos o descender fuego del cielo o liberar al oprimido. El poder más grande es volver el corazón más duro, rebelde, contradictorio a Dios, a Cristo. Por eso de ahí el propósito de Juan, ¿no? Decía, debo hacer el volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ese es el milagro más grande, que tu corazón y mi corazón se acerque más a Cristo, que viva a Cristo y se acerque más a Dios. Amén. Ponte de pie, por favor. Entonces, ¿qué es un pueblo bien dispuesto, una iglesia bien dispuesta? Es aquel que se vuelve de todo corazón a Dios. Ese es el pueblo bien dispuesto, la iglesia bien dispuesta. Y tenemos que estar dispuestos, valga la redundancia, para poder acercarnos a Dios. Amén. Sí, cierra tus ojos, por favor, y abre tu corazón y dile a Dios: Señor, yo sé, Señor amado, que muchas veces espero, Dios, que haya muchas cosas que sucedan en mi familia, milagros de salir de la enfermedad, milagros de que tú, Señor, también suplas lo que necesitamos, Señor, pero haz el milagro más grande en mi vida, díselo a Dios, de que mi corazón se vuelque a ti, que mi corazón se vuelva a ti, que mi corazón, Señor amado, se convierta a ti, que yo deje de, Señor, lo que hacía antes, porque ya en ti, Cristo, ahora soy nueva creación. Ayúdame, Dios, a ser mudado en otro hombre, Señor, ese nuevo hombre, el hombre nuevo que eres tú, Cristo, en mí. Ayúdame, Señor, a vivir, Señor, en el Espíritu, en tus obras, Dios, en el fruto de tu Espíritu, y no, Señor, en las obras de la carne. Que, Señor, mi Dios, pueda ser consciente de todo lo que has hecho hasta el día de hoy con nosotros, Señor, que en ningún momento nos has desamparado, en ningún momento nos has dejado. Aún, Señor, has seguido haciendo milagros, Señor amado, en nuestras vidas y en nuestras familias. Que, Señor, nuestro corazón, Señor, no se ponga duro, Señor, y, Señor, se aleje de ti. Y, Señor, mi Dios, ignoremos, Señor, las tantas maravillas que has hecho en nosotros. Tú, Jesús, hiciste tantos milagros y tú sigues siendo el mismo, Señor, y seguirás haciendo milagros por amor a tu nombre, porque es tu misericordia, Señor, la que se va a derramar, Señor amado, y la que va a ser en cada uno de nosotros. Pero que, Señor, nosotros, Señor, no esperemos que algo suceda para volver a ti, cuando hoy, Señor, tu palabra está siendo dada para que nos volvamos, Señor, de todo corazón a ti, a tus caminos, a tu corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar un tiempo especial también. Voy a invitar al hermano Lucio, amén, para que podamos participar de la cena del Señor. Amén. Amén a la palabra de Dios, al mensaje a través de su siervo. Ahora tenemos, hermanos, la Santa Cena. Nos ha tocado a los hombres. Ahí tienen a unos varones que han sido seleccionados no al azar, no por favoritismo, hermanos, sino que han estado tempranito, antes de las 10. Entonces, por eso también ellos son privilegiados de poder colaborar ahora sirviendo la Santa Cena. Hay una palabra que vamos a leer en Mateo 26, 26 sobre la Santa Cena. Este pasaje es muy conocido, donde habla el mismo Señor Jesucristo. Mateo 26, 26, fácil de memorizar. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo:
bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí el Señor Jesús está instituyendo la Santa. ¿No ve? Que participamos cada primer domingo de mes. Entonces, Él mismo es el que instituye, podemos decir, el inventor de la Santa Cena, cuando está Él comiendo, dice, con sus discípulos, justo después de comer, de servirse la cena. Entonces toma el pan, dice, ¿no? Y les dice a ellos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es un símbolo, ¿no? El pan sin levadura, la galletita que nos servimos, es un símbolo. No quiere decir que es el mismo cuerpo de Cristo, sino es un símbolo de su cuerpo, que ha sido entregado por culpa de todos nosotros que hemos pecado a lo largo de todos los siglos. Entonces ese es un símbolo de su cuerpo entregado por amor a la humanidad. Y luego, tomando la copa, dice, y habiendo dado gracias, les dijo: beban de ella, porque esto es mi sangre, un símbolo también de su sangre derramada en la cruz para remisión, para salvación a todo el que cree y se entrega al Señor Jesús. Y dice: es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vamos a participar en este instante en base a esas palabras. Podemos servirnos el pan y el vino, por favor. Gracias. Pueden servirse, hermanos, el pan y el vino, y luego oramos. Amén. Todos ya tienen, ¿no? Entonces oramos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta reunión desde el inicio, por la oración inicial al comienzo, por el tiempo de adoración, de alabanza, aún por el tiempo de ofrendas, de diezmos, y más que todo por ese tiempo de predicación de tu santa palabra. Ayúdanos a aplicar todo lo que aprendemos acá. Y gracias también por este tiempo, Señor, de celebración, recordación de Santa Cena. Nos acordamos una vez más de que tú has derramado, Jesús, hasta la última gota, los 4 o 5 litros que tenemos en nuestro ser, hasta la última gota tú derramaste por amor a toda la humanidad. Gracias, Señor, por ese sacrificio que nos da salvación. En el nombre de Jesús participamos de este tiempo y oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Podemos saludarnos.